¿Tienen alguna duda? Listo. Listo, Sí, dale. listo. Como les decía, mi nombre es Juan José Pérez, yo soy de tercer semestre y con ayuda pues del lado de octavo semestre hicimos esta presentación de intoxicación por organofosforados, una de las intoxicaciones más comunes en el día a día en el servicio de urgencias. Entonces, una pequeña introducción de qué son los organofosforados y qué se usan, cómo se usan cotidianamente. Los organofosforados entran dentro de la clasificación de un tipo de moléculas que se llaman inhibidores de la acetilcolinesterasa, donde también podemos encontrar otras sustancias que también son importantes para el uso médico, pues no para el uso médico, sino que llegan al servicio de urgencias intoxicados, como los carbamatos y los organoclorados. Se cree que estos inhibidores de la acetilcolinesterasa son los responsables de causar muertes más que cualquier otra droga o sustancia tóxica. El uso de estas sustancias es más que todo como pesticidas, fungicidas, en el ambiente pues como agrícola por los campesinos y también para la erradicación de insectos en lugares pues como residenciales, públicos, pues lo que uno llama como fumigar, ¿cierto? Y también en las infestaciones por insectos en el cuerpo humano o en los animales pues en el uso veterinario. También hay ciertos fármacos que están a base de organofosforados, como por ejemplo algunos medicamentos como para el glaucoma. Y la intoxicación con estas sustancias se puede dividir pues de forma incidental o intencional. La incidental serían más que todo pues los trabajadores, los campesinos o los que pues trabajan, digamos pues como fumigando, ¿cierto? Y la intencional serían pues las personas que quieren terminar como con su vida. En Colombia han habido tres intoxicaciones pues masivas muy grandes, la de Chiquinquirá de 1967, Puerto López de 1970 y Pasto de 1977, por lo cual se creó el decreto 1843 de 1991, donde se habla como de toda la regulación de este tipo de sustancias, cómo es el buen uso, el manejo, el transporte de este tipo de sustancias. Además, hay ciertas sustancias que tienen venta restringida, pero así se siguen usando mucho. La fisiopatología, tenemos que recordar pues que hay un sistema nervioso autónomo y somático y que el autónomo se divide en simpático y parasimpático y que en ambos casos el neurotransmisor acetilcolina es pues muy importante para que se dé toda la transmisión. En el caso del sistema parasimpático es importante en toda la transmisión, pues en toda la en todas las neuronas. En el somático igualmente en todas sus neuronas y en el simpático específicamente en la neurona preganglionar. La acetilcolina se sintetiza en la célula por el acetil-CoA proveniente del ciclo de Krebs, más la colina que viene de los fosfolípidos de la membrana plasmática. La acetilcolina pues se libera como cualquier otro neurotransmisor, pero la diferencia es que luego de este cumplir su función en el órgano target, en el músculo o en el ganglio, no se recaptura, al igual pues como otros neurotransmisores, sino que se debe metabolizar y lo hace por la acetilcolinesterasa eh, o la butirilcolinesterasa. O sea, la acetilcolinesterasa está en todo el organismo y en una menor proporción la butirilcolinesterasa en el hígado o pseudocolinesterasa o falsa colinesterasa, que también va a ser inhibida pues por los organofosforados. Y ya se metaboliza en colina y acetato. La colina es la que se recaptura con un cotransportador de sodio para poder sintetizar más acetilcolina. El acetato se elimina por la orina. Entonces, pues el órgano fosforado va a inhibir específicamente a la acetilcolinesterasa encargada de este metabolismo, por lo que se va a ver un aumento pues, del neurotransmisor acá en la hendidura sináptica, lo que va a permitir esa transmisión, sea somática, simpática o parasimpática, pero pues en exceso, ¿cierto? Y la inhibición de estos organofosforados al inicio es reversible, pero posteriormente se va a volver irreversible y esto es importante para a la hora del tratamiento con lo que llamamos oximas, pero voy a hablar de eso más adelante. Acá pues una tabla recordando las funciones del sistema nervioso pues, autónomo, el simpático y el parasimpático, que teniendo en cuenta las funciones de cada uno de estos es como pues se van a ver las manifestaciones clínicas, pero más que todo
se va a presentar son las del parasimpático. Los pesticidas, exactamente los organofosforados, los podemos clasificar como de dos formas. En el decreto salió esta tabla en la cual el frasco o pues como el recipiente donde venga este pesticida debe traer una etiqueta de un color, lo cual va a indicar qué tan tóxico es esta sustancia. Esto es importante a la hora de atender al paciente, pues si el paciente trae el frasco o la familia, para saber qué tan tóxica es la sustancia y tener como una visión como más amplia para el tratamiento, como si hay que atenderlo mucho más rápido, pues como hay que actuar, como para tener sí una visión más amplia. Y esta otra tabla es la clasificación de las sustancias tóxicas, pues como en general, en la cual encontramos a los organofosforados en la clasificación 1 y 2, donde son altamente tóxicos, y sus primos, los organoclorados, están solamente en la categoría 1, entonces son inclusive mucho más tóxicos. La estructura química de los organofosforados, estas son sustancias muy liposolubles, eso quiere decir que se van a poder ingresar al organismo por cualquier vía, sea inhalada, dérmica, oral. Además de que el que sean altamente liposolubles es que tienen un volumen de distribución muy alto, lo cual es que van a estar en los tejidos y posteriormente pueden causar una redistribución y se va a ver en las manifestaciones pues como tardías, que les voy a hablar también un poquito de ellas, que serían el síndrome intermedio y la neuropatía eh, tardía. Em, en general, todos los compuestos que son inhibidores de las acetilcolinesterasas son así liposolubles, y una diferencia de los organoclorados y los organofosforados es que los organofosforados se inactivan al tocar el suelo y los organoclorados no. Entonces, pues ahí también como otra característica de estas otras sustancias que son muchísimo más tóxicas. La estructura química consta de dos grupos, pues de dos radicales, que le va a conferir esa liposolubilidad. Un grupo X que no tiene pues mayor importancia, solamente va a diferenciar como un organofosforado de otro. Y un grupo fosforilo o tiofosforilo en caso de que tenga un átomo de azufre. Si es con el átomo de azufre se va a llamar tión, si es sin el átomo de azufre se llama oxón. Si es oxón, o sea, sin el átomo de azufre, el compuesto pues ya está activo. Y si contiene el átomo de azufre, este debe sufrir una desulfuración en su metabolismo para activarse. Las manifestaciones clínicas, les voy a hablar, pues la presentación está basada principalmente en la intoxicación aguda, pero les voy a contar pues también algo del síndrome intermedio y la neuropatía retardada. En la intoxicación aguda puede aparecer desde minutos luego de la exposición hasta 12 horas. Y las manifestaciones se van a dividir según como lo que esté en exceso, sean las manifestaciones muscarínicas, o sea, como el sistema parasimpático, las manifestaciones nicotínicas, lo que diríamos del sistema somático, o sea, todo lo que tiene que ver como con lo músculo esquelético, y las manifestaciones del sistema nervioso central. Las del sistema como simpático no son muy apreciables pues en el paciente, pero podrían suceder. En las manifestaciones muscarínicas, ahí está mnemotecnia, dumbbells, que está en inglés, eh, pues que sirve mucho como para aprender todas esas manifestaciones, que en sí son las funciones normales del sistema parasimpático, solamente que en exceso, ¿cierto? La de diarrea, diaforesis y dolor abdominal, la U pues de urination, que sería pues el exceso de la micción, la M de miosis, por la contracción del músculo esfínter de la pupila, la B de bradicardia o taquicardia en caso pues de que sea, que no es muy común, pero en caso de que sea el simpático el que esté predominando, la B también de broncoespasmo y broncorrea, la E de emesis, o sea, el paciente se va a presentar con vómitos muy comúnmente, el exceso de las lágrimas y la salivación. En las manifestaciones nicotínicas podemos ver fasciculaciones, calambres, mialgias, debilidad y parálisis muscular flácida. La parálisis muscular flácida es muy común y es mediante un mecanismo de despolarización similar a lo como lo hace el bloqueador neuromuscular succinilcolina, pues más o menos así, es tan excesiva la despolarización que al final causa la parálisis. Y hablando de este bloqueador neuromuscular,
es importante pues tenerlo en cuenta a la hora de, pues si es necesario intubar al paciente porque tiene una depresión respiratoria, no usar este bloqueador neuromuscular porque también se metaboliza por la acetilcolinesterasa. Entonces, si de por sí ya va a tener una parálisis, si le damos la succinilcolina, pues la va a aumentar aún. Entonces, se pueden usar otros bloqueadores neuromusculares como rocuronio. Las manifestaciones del sistema nervioso central serían cefalea, ansiedad, confusión, ataxia, coma y las más comunes serían las convulsiones y la depresión respiratoria central. Entonces acá vemos que la causa de muerte más común es la depresión respiratoria tanto central como pues digamos periférica por el aumento del broncoespasmo y el aumento de las secreciones a nivel de los bronquios. En la intoxicación aguda, el diagnóstico se hace más que todo es por las manifestaciones que acabamos de ver, pero podemos pedir ciertos paraclínicos que nos van a apoyar pues en el diagnóstico. Podríamos pedir un hemoleucograma en el cual vamos a encontrar leucocitosis generalmente y específicamente neutrofilia. También pedir pH y gases arteriales, donde el lactato va a estar aumentado y el paciente se va a presentar con una acidosis metabólica. El ionograma también, si es posible, es muy importante. El paciente va a tener un descenso en casi todos los iones, hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia la hipomagnesemia es muy común. Y para confirmar la intoxicación sería la medición de las esterasas plasmáticas y eritrocitarias, que una disminución del 20 al 50% es leve, del 50 al 75% moderada y mayor al 76% grave. Pero hay que tener en cuenta la historia del paciente porque también pueden estar disminuidas, por ejemplo, las esterasas eritrocitarias en paciente con anemia perniciosa, hemoglobinopatías o que tenga tratamientos antimaláricos. Y las plasmáticas podrían estar disminuidas en un paciente que abuse de alcohol, con enfermedad hepática, con desnutrición o que tenga un polimorfismo pues hereditario de la enzima, ¿cierto? También podemos hacer unos rayos X de tórax, ya que muchos organofosforados vienen diluidos con hidrocarburos, los cuales pueden causar una neumonitis química. También si se puede pedir amilasas séricas, ya que es común encontrarlas aumentadas. Y también se ha visto que el tener estas amilasas séricas aumentadas nos ayuda a pensar que el paciente posteriormente va a tener un síndrome intermedio. Y podríamos pedir un electrocardiograma donde se puede encontrar ciertos cambios en la morfología del electrocardiograma por todos estos cambios a nivel de los iones, como prolongación del QRS, prolongación del PR, del QT, la bradicardia, pues como ya les dije, o taquicardia en caso de que sea el simpático el que esté predominando. Como diagnósticos diferenciales tenemos episodios agudos de obstrucción de la vía aérea, eh, por la depresión pues respiratoria que les dije, entonces pues se pueden parecer. Intoxicaciones con otros inhibidores de acetilcolinesterasa, como los carbamatos organoclorados, o otros depresores del sistema nervioso central, como benzodiazepinas, barbitúricos u opioides. Y los cuadros epilépticos tienen también mucha similitud porque estos pacientes intoxicados con organofosforados presentan convulsiones. Entonces acá hay que tener en cuenta pues el olor del paciente, ya que los organofosforados tienen pues un olor muy común, tipo como a ajo. Entonces hay que tener eso en cuenta. El síndrome intermedio es un trastorno neurológico que presentan un porcentaje de pacientes que aparece 24 a 96 horas después por esa redistribución del medicamento, es que del medicamento, del órgano fosforado, eh, lo que va a causar una insuficiencia respiratoria, alteraciones en los nervios craneales, disminución en los reflejos osteotendinosos, van a haber debilidad de los grupos musculares más periféricos y los miembros inferiores y también debilidad de la flexión del cuello. Y la neuropatía retardada aparece 1 a 3 semanas después por la redistribución del órgano fosforado que va a inhibir la acetilcolinesterasa a nivel de los nervios motores y el sistema nervioso central. Y por eso el paciente se va a presentar con una polineuropatía motora, principalmente también en miembros inferiores y grupos musculares periféricos, y puede luego pasar a miembros superiores y grupos musculares
más proximales, ¿cierto? También va a presentar parestesias transitorias y la neuropatía retardada es independiente de la intoxicación aguda. ¿Cómo así? El paciente pudo haber estado en contacto con un tóxico, pues con un órgano fosforado muy tóxico y haber tenido una intoxicación aguda llena de manifestaciones, pero no presentar neuropatía retardada. Y haber tenido una intoxicación aguda muy leve y sí presentar la neuropatía retardada. Entonces, como haya sido la intoxicación aguda, no es algo para pensar si el paciente lo va a tener o no. Qué pena. Al paciente se le puede realizar una electromiografía donde la transmisión de estos nervios motores va a estar disminuida y en los estudios histopatológicos se va a apreciar algo llamado degeneración waleriana o muerte hacia atrás también de estos nervios motores. ¿Cómo es el manejo del paciente con la intoxicación aguda? Entonces, debemos guiarnos por el ABCD del paciente, enfatizando en la permeabilidad de la vía aérea. Si el paciente llega con una depresión respiratoria pues importante, en caso de que el paciente pues llegue inconsciente, realizar intubación endotraqueal, evitando, como les dije, la succinilcolina y dando también oxígeno al 100%. Si la vía de intoxicación fue dérmica, hay que limpiar al paciente con abundante agua y jabón y el personal médico debe tener pues toda la autoprotección para no convertirse pues como en una víctima más. Si la vía de intoxicación fue por vía oral, usamos el lavado gástrico y el uso de carbón activado, pero es discutido ya que el lavado gástrico funciona solo máximo a las 2 horas posteriores a la intoxicación, que no es común que el paciente llegue al servicio de urgencias en ese tiempo. El carbón activado no se ha visto pues como en los estudios que funcione muy bien y en ambos casos pueden provocar neumonitis y broncoaspiración. En caso de que el paciente presente pues las convulsiones, además de la intubación, administrar benzodiazepinas como en cualquier otro estatus epiléptico. Y si el paciente se presenta con la hipotensión y la bradicardia, darle líquidos endovenosos. Para el manejo de las manifestaciones colinérgicas también lo dividimos pues como en las muscarínicas y en las nicotínicas. El medicamento pues como base siempre para aplicar va a ser la atropina, que va a realizar una inhibición competitiva de los receptores muscarínicos, eh, en la cual le daremos en adultos una dosis intravenosa de 2 a 5 miligramos y en pediátricos de 0,05 miligramos por kilogramo y duplicar esta dosis cada 3 a 5 minutos o dejar un goteo continuo hasta que los síntomas pasen. Dependiendo de cómo haya sido la intoxicación, si haya sido muy severa, se dejará el goteo continuo por más tiempo. Hay que tener en cuenta que la atropina no mejora los síntomas nicotínicos, solamente los muscarínicos. Entonces, para eso usamos lo que se llama la terapia con oximas. Las oximas son unas enzimas que van a hidrolizar esa inhibición del órgano fosforado de la acetilcolinesterasa. Pero hay que tener en cuenta que las oximas solo hidrolizan este enlace cuando la inhibición sigue siendo reversible. Yo les dije ahorita que inicialmente la inhibición es reversible y posteriormente pasa a ser irreversible. Entonces, con las oximas hay que actuar bastante rápido. Y esa inhibición irreversible de la enzima se llama envejecimiento, por lo que clasificamos los órganos fosforados en dos sustancias, dimetilos, ya que envejecen muy rápido, entonces hay que actuar muchísimo rápido con la oxima y la respuesta es muy buena. En cambio, los dietílicos, aunque envejecen más tarde y hay más tiempo, la respuesta no es tan buena, hay que usar más dosis, ¿cierto? Ninguna oxima se puede administrar sin atropina, porque la oxima, al darla, va a aumentar esa inhibición, pero es temporal. Entonces tenemos que tener esa atropina ahí como pues de apoyo. Entonces, no darla sin atropina. Y la dosis es según el tipo de oxima. La pralidoxima es la más común. Entonces, aquí traje pues como las dosis según esta, que sería 25 a 50 miligramos por kilogramo, diluido en 100 centímetros cúbicos de solución salina al 0,9%, para pasar en 30 minutos, seguido de una infusión continua a 8 miligramos por kilogramo por 24 horas. Todo esto según pues cómo haya sido la intoxicación del paciente. Y este sí mejora tanto las manifestaciones nicotínicas como muscarínicas. Acá les traje un caso clínico
Es un paciente caucásico, masculino de 52 años, que previamente estaba tratado por abuso de alcohol, no tenía nada relevante más en sus antecedentes, e ingresó a la unidad de cuidados intensivos debido a bradipnea. En este momento está pues en la unidad de cuidados intensivos, pero eh, llegó allí porque tuvo un ataque epiléptico y un médico local le administró 10 miligramos de diazepam, que detuvo los ataques. En camino al servicio de urgencias en la ambulancia, el paciente presentó una contracción muy severa de las pupilas y exceso de la salivación. Cuando llegó, volvió a convulsionar y el doctor de urgencia le realizó una intubación de secuencia rápida con etomidato, rocuronio, fentanilo y midazolam. El doctor de urgencias encontró la frecuencia respiratoria disminuida, 6 respiraciones por minuto, cianosis y la saturación de oxígeno al 60%. También se le realizó un TAC de cráneo, rayos X de tórax que no detectaron anomalías y aproximadamente 2 horas después de la convulsión, ya estando en la UCI, se observó sudoración excesiva y diarrea y no presentó ningún otros signos de estimulación muscarínica como los que le conté con la mnemotecnia. Se estabilizó hemodinámicamente después de la reanimación con líquidos y no necesitó ningún soporte vasopresor e inotrópico. Al paciente se le midieron tóxicos en orina, opiáceos, anfetaminas, cocaína, cannabis, metadona y alcohol sérico que salieron negativos. Durante 3 días se le midieron eh, pues, las esterasas plasmáticas, eritrocitarias, el lactato, la proteína C reactiva, el hemograma, el potasio y la creatinquinasa. En este caso, pues las esterasas estuvieron disminuidas por la intoxicación, pero también el paciente tenía su antecedente de que consumía alcohol y les dije que las esterasas pues, plasmáticas estaban disminuidas en este tipo de pacientes. El lactato aumentado por la acidosis láctica, eh, acidosis pues sí, metabólica común en estos pacientes. La leucocitosis que les dije que también era muy común. En este caso solo le midieron pues el potasio, que también está disminuido, pero es muy importante pues también hacer la del magnesio y la del sodio. Y la creatinquinasa estuvo aumentada porque algunos pacientes pueden presentar rhabdomiolisis. En el fluido gástrico encontraron una combinación de carbofurano y clormefos y clormefos, que también fueron los mismos que se encontraron en una bolsa que trajeron los familiares, un polvo color morado, y que lo encontraron al lado del café del paciente. La familia cree que el paciente pudo haberlo ingerido con este café, por lo que se inició un tratamiento con ovidoxima intravenosa a las 10 horas del ingreso, un bolo de 250 miligramos, seguido de una infusión continua de 750 miligramos, diluidos en 500 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0,9% durante 24 horas. Se le administraron analgésicos, sedantes, inhibidores de la bomba de protones, líquidos intravenosos y también recibió tiamina debido a sus antecedentes pues, de alcohol. Y los ataques epilépticos posteriores fueron manejados con lorazepam. De este caso clínico podemos concluir, como les había dicho, que la intoxicación aguda se da el diagnóstico es por las manifestaciones clínicas del paciente. Los paraclínicos nos apoyan, entonces no nos podemos pues como quedar esperando a los paraclínicos, que la verdad en este caso clínico siento que fue lo que pasó, se confiaron más por los paraclínicos, el tratamiento lo vinieron a dar 10 horas después, cuando el paciente ya presentaba pues manifestaciones muscarínicas muy específicas de este tipo de intoxicaciones. eh, pues dieron bien las benzodiazepinas para las convulsiones, no usaron succinilcolina en el servicio de urgencias, que también pues estuvo bien. El problema fue esperar tanto tiempo. Como les dije, la terapia con oximas lo mejor es hacerlo lo más rápido posible por esa inhibición irreversible. Y además la administraron pues sin atropina, entonces no la van a tener como de apoyo en caso de que la oxima aumente pues como esa inhibición.
Y ya, terminamos. Muchas gracias. Súper, Juanjo, me pareció demasiado bueno, o sea, de verdad te Ay, felicito muchas porque gracias, Lau. hiciste demasiado énfasis en que nosotros Ay, como médicos tenemos que ponerle mucho cuidado como a al examen físico, a la historia clínica del paciente. Y pues ahí vemos en el caso que se demoraron demasiado en el tratamiento del paciente, porque no sé, de pronto se fijaron en muchas otras cosas, en los paraclínicos. Y ujú. como que eso como médicos generales a nosotros que de pronto estemos en un pueblo y en un paciente que tiene pues la historia clínica muy clara, eso va a ser demasiado importante, entonces te felicito. Gracias, Lau. ¿Alguna pregunta? Doctora, sí, cuéntame. Hola, te Hola, mucho felicito gusto. también, mucho gusto. Te felicito, Juan, y a la asesora, Laura, pues felicitaciones porque este no es un tema fácil. Este es un tema que puede dar para infinidad de charlas, lo que hay de síndrome intermedio, lo que hay de neuropatía retardada. Ujú. Entonces, para estar en tercer semestre, te felicito. Y de tu charla, yo Gracias. quisiera unirme a lo que te dijo Laura y resaltar eso. Digamos que una de las cosas que a mí me apasiona de toxicología es que el apellido de toxicología es clínica. Hay muchas áreas, hay magísteres en toxicología, pero en lo que ustedes entrenan es en toxicología clínica y la toxicología permite con una buena anamnesis, como lo que pasó en el caso, yo digo que es como preguntar un chismecito, no dejar como nada al aire, con una buena anamnesis y con un buen examen físico, hacer, digamos, un abordaje muy exacto. Y en la intoxicación por organofosforados, yo aportaría como a esta charla que a pesar de que, por ejemplo, en las guías del ministerio, siempre ponemos como un montón de paraclínicos en nuestros servicios de urgencias. Por ejemplo, las colinesterasas no las vamos a tener desde una baja hasta una alta complejidad o en una alta no las tendremos, digamos, en las primeras 24, 48 horas, no nos cambiarán conducta. Entonces, probablemente de todos esos exámenes que mencionan en las guías, que mencionan en la literatura norteamericana, uno de los más importantes sea el electro, porque es diagnóstico, pronóstico, cambio, conducta. Vos hablabas de una cosa muy interesante que son las anomalías electrolíticas y las puedo ver en el electro. Con respecto a las amilasas, cada vez la literatura dice, ay, venga, pero por ese síndrome muscarínico se estimula la amilasa salivar, entonces no hay como buenos estudios clínicos que soporten eso que muchos toxicólogos han defendido. Amilasas por encima de 400 son un mal pronóstico. Pues si uno tiene unas amilasas por encima de 400 y dolor abdominal, pues tiene una pancreatitis y pues obvio va a ser de mal pronóstico. En ese caso, recuerden que en la pancreatitis es mucho más específica la lipasa, entonces solo se piden esas amilasas o lipasas cuando yo tengo una sospecha clínica, no de rutina. El electro será el más importante. Las colinesterasas les veo utilidad solo en el escenario ocupacional. Es decir, a mí me llega alguien con síntomas de una neuropatía tardía, pero la historia se puede parecer a un Guillain-Barré. Entonces, en ese escenario, unas colinesterasas me ayudarían a ver si hay como una inhibición, si hubo una exposición, pero es súper importante la anamnesis. Entonces, de nuevo, pues me dejaste descresada, te felicito porque para tercer semestre no es un tema fácil y si este tema te gustó, pues vas a ver que uno puede ir como profundizando de a poquito, como la evidencia que hay de atropina, hoy en día hablan más de infusiones prolongadas, los esquemas empiezan con una dosis de 0,5 y puedes coger cada temita y profundizarlo lo que quieras. Te felicito y a la asesora mis felicitaciones. Doctora, muchísimas gracias. Sí, el tema, la verdad, este semestre fue que comenzamos a ver farmacología y ahí la doctora Clara nos habla de cositas de tóxico y me ha gustado mucho. Por eso fue que ingresé pues como al grupo.
Listo, súper Juan José, no, como decían Laura y la doctora Marie Claire, súper bien la exposición. Ahora vamos a pasar con la exposición de Valentina. Ella es una compañera de cuarto semestre que nos va a dar como una generalidad sobre receptores en farmacología. Valentina, ya eres coanfitriona, entonces ya puedes compartirnos pantalla. Valen está silenciada. Ya puedes compartir. Y recuerden, porfa, les voy a reenviar el link de asistencia para que lo llenen todos, porfa. Ya les va.